Pequeños y grandes se detiene esta mañana. Lo hace en las dosis de entusiasmo y de motivación necesarias en la vida para crecer. Y nos referimos, ojo, tanto a la vida adulta también como al desarrollo de los pequeños en aquello que nos mueve, que nos impulsa a hacer las cosas. Hoy nos preguntamos cómo conseguimos que los niños estén motivados. Bueno, pues en esa tarea nos centramos y nos detenemos con Araceli Vega. Araceli, con entusiasmo, empezamos este programa de hoy. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, ahí Eso vamos. Es. Motivación a grandes dosis, a grandes raudales, el motor que mueve a las personas a hacer cosas, a moverse simplemente. Eso es el que, exactamente, la motivación es lo que da el movimiento y las acciones, en realidad la motivación está muy relacionada con las emociones. Cuando hay una emoción intensa, también cuando nosotros queremos hacer algo por encima de todo, ahí es donde ya vamos al entusiasmo, que es como otro grado de la motivación. Un poquito más exultante, sí. Si cabe, luego hablaremos también del entusiasmo, todo muy ligado a lo que hoy ya está en boga en todo sistema educativo, la inteligencia emocional. Sí, está totalmente relacionado, por lo que he dicho antes, porque la motivación en el trasfondo tiene que ver con la emoción, con lo que la persona está sintiendo con respecto a eso que va a hacer. Entonces, dependiendo de cómo sea esa emoción, la persona se mueve o no se mueve. La persona, y en esta ocasión los niños. Vamos a ver cómo motivar a los niños, cómo hacerles que vayan creciendo poco a poco y actuando a través de las emociones y del interés por las cosas. Sí, a veces, por ejemplo, vemos que los niños están inicialmente muy interesados en algo, incluso están entusiasmados, por ejemplo, que quieren ir a natación, ¿no? Y empiezan con muchísimo entusiasmo. Y después, al cabo de un tiempito de haber estado yendo, los vamos viendo cómo se van enfriando, incluso llega un momento que nos llegan a decir, ya no quiero volver más. Ese entusiasmo se cae de golpe y pierde fuelle. Claro, entonces vamos a ver un poco por qué ocurre esto. Vamos a ver ahí esos elementos de la motivación. Como decía antes, es que el entusiasmo es como un fogonazo, es un impulso muy grande de energía, donde hay pues un interés enorme de la persona, del niño en este caso. Y cuando ya llega este tipo de enfriamiento es porque la motivación deja de ser persistente en el tiempo, deja de ser sostenida. El papel de los padres, lo veremos luego, va a ser esencial a la hora de mantener esa motivación de los peques. Claro que la motivación puede ser una motivación por algo que hacemos que nos resulta placentero, es decir, es una motivación intrínseca, o simplemente porque conlleva una recompensa. Eso es, normalmente se estudia así, hay dos tipos de motivaciones, una intrínseca, que es cuando al niño realmente le gusta la acción y siente placer al hacer eso, simplemente la natación le gusta un montón y entonces por el simple hecho de nadar él está a gusto y está contento. Y después está la motivación extrínseca, pues si a lo mejor el niño hace competiciones, pues entonces el nadar le gusta porque recibe o bien premios o bien recibe la aprobación muy alta de sus profesores y de sus padres o de lo que sea. También en otros casos, quitando este caso de la natación, la motivación extrínseca puede ser para evitar un castigo. Si no hago esto, pues me va a caer yo que sé qué. Niños más o menos motivados son niños con autoestima más o menos alta. Sí, eso es. Es que tiene una relación enorme. Además, esto está estudiado dentro de la psicología, que cuando los niños tienen una motivación importante, ellos se sienten impulsados a hacer esa acción porque también saben que tienen una cierta garantía de éxito. Si no, no lo harían. No suele ser muy usual, pero hay veces que nos encontramos con niños, pues eso, con falta de interés por las cosas, desmotivados, con cierta pereza por hacer determinadas cosas. Vamos a cómo lograr que esos niños sientan interés por hacer una u otra actividad, cómo despertar en ellos la motivación. El papel de los padres y de los educadores aquí es la comunicación. Y desde luego tiene que ser una comunicación amistosa. No nos va a valer jamás, y esto es así de claro, que nosotros lleguemos y le echemos una bronca fenomenal porque no quiere ir a natación. Eso seguro que no nos va a valer. Entonces necesitamos saber qué le gusta de eso o qué no le gusta. Necesitamos tener ahí un diálogo, y además tiene que ser un diálogo cercano, para conocer
eso, los puntos de disfrute, los puntos de dificultad. Ojo que lo que nos gusta a nosotros como padres no tiene por qué ser necesariamente lo que les gusta a los niños. Claro. Nosotros queremos que haga natación, puede que al niño no le guste hacer natación. Ese es el punto, porque muchas veces... Insistimos en ese ejemplo como en cualquier otro. Sí, da igual, puede ser natación, fútbol, danza, nos da lo mismo. Podemos colocar lo que queramos. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que saber sus gustos y es importante que los padres tengamos la habilidad de decir, bueno, si a él le gusta esto, pues le voy a llevar a este tipo de actividad que va a incentivar esta capacidad que tiene. Por ejemplo, nosotros vemos que nuestro niño tiene unas dotes artísticas y le vemos que está todo el día dibujando, que le encanta. Pues lógicamente no le vamos a llevar a natación, a lo mejor la natación no es lo que le gusta o el fútbol, sino que lo que más le va a gustar es hacer algún tipo de actividad artística, clases de dibujo. Y si no es eso, otro, ofrecerle un abanico de posibilidades. Eso es. A veces nosotros decimos, bueno, pero es importante que haga un deporte. Entonces estamos buscando cubrir otro tipo de necesidad. Si eso ocurre, si nosotros queremos cubrir con una afición a lo mejor varias necesidades, a lo mejor tenemos que bajar el rango de nuestras expectativas. Y entonces sí que podemos decir, bueno, pues que desarrolle la parte artística y lo otro, pues ya nos iremos al parque, a jugar, buscamos otras opciones. Los niños se fijan, como siempre, en ese espejo de los adultos. Así que contar nuestras vivencias personales o qué nos gustaba a nosotros cuando éramos pequeños puede que también, bueno, nos ayude en ese sentido. Sí, mucho, y que les hablemos desde el corazón de nuestras motivaciones. ¿Sabes? A mí me encanta, pues yo qué sé, jugar a baloncesto. O yo cuando tenía tu edad. Eso es. Yo cuando tenía tu edad, pues mira, me iba a jugar a las canicas, por ejemplo. Yo no lo sé, lo que sea, lo que ellos vean, ¿no? O cuando yo tenía tu edad, me acuerdo que la tabla de multiplicar me la aprendí con los escalones de casa, por ejemplo. Cualquier cosa que nosotros veamos. Y es muy interesante porque ellos... Cuando nosotros le hablamos de las cosas que hacíamos cuando éramos pequeños, escuchan con una atención muy grande y les gusta un montón. Y preguntan, ojo, en no dejar sin responder cada una de esas preguntas que nos hagan. Es importante. A veces a lo mejor nos preguntan un montón sobre algo y no tenemos ganas de contestarles o no es el momento. Deberás hacer un esfuerzo por contestarle y después dirigirles a que ellos mismos puedan encontrar las respuestas, a buscar las soluciones, o sea que ahí también les podemos dirigir hacia esa autonomía. Muchos de nuestros oyentes, padres y madres, podrán estar pensando ahora cómo derivamos esa motivación y la canalizamos a algo que nos trae siempre de cabeza, las clases, los estudios, los exámenes, cómo lograr que estén motivados con los libros. Sí. Pues vamos a darles algunas pautas. Esto es muy importante, claro, porque todos los padres pensamos en esto. Empezamos, si te parece, Araceli, con un alumno que no era un alumno aventajado en su momento. Sí, me río porque experiencia con la motivación. Es que es muy impresionante este ejemplo, que seguro que algunos de nuestros oyentes lo conocen, el ejemplo de Albert Einstein, que además de no ser brillante, incluso era más tirando a del montón o mediocre o bajito en muchos conceptos. Y cuando a él le preguntaron, cuando llegó a donde llegó, a formular la teoría de la relatividad, cuál era la razón de estos, que él tenía una inteligencia realmente extraordinaria para haber llegado a estos descubrimientos que ningún otro físico en ese momento había llegado, él dijo que no, que realmente la razón por la que él había podido llegar ahí era por la perseverancia. O sea, él estaba hablando de perseverancia y en otros momentos también habla de motivación. Él tenía una gran motivación para llegar al punto donde él estaba. Claro, partimos precisamente de que puede haber una mayor o no capacidad intelectual, pero si no existe esa motivación, el aprendizaje en los niños nos va a venir dado con no pocas dificultades. Sí, es la motivación en el estudio, que como hemos dicho antes, la motivación tiene que ver mucho con las emociones. De hecho, la motivación es uno de los puntos fundamentales de la inteligencia emocional. Entonces es la motivación junto con la capacidad intelectual. Pero cuidado, estamos al mismo nivel en las dos cosas. De hecho, a veces se da en casos de niños que son superdotados y que estos niños no tienen éxito en sus estudios intelectuales. Bien es cierto que a veces es porque el sistema escolar
no es capaz de darle todo lo que ellos necesitan. Pero también a veces tienen problemas de integración, tienen problemas de relación, pues porque esas altas capacidades les hacen diferentes, y ahí tenemos a lo mejor que hacer mucho hincapié en el tema de la inteligencia emocional. Le tenemos que ayudar a desarrollar eso. Por eso el tener unas altas capacidades, un cociente intelectual muy alto, no garantiza que un niño vaya a tener unos estudios o una carrera universitaria o un éxito incluso en su trabajo. Sí, porque entre otras cosas, si no motivamos en los estudios a esos niños con altas capacidades, puede que encuentren la motivación en otro lugar, que no sea precisamente en los libros. Eso es. Ahí quiero hacer hincapié en un punto importante, y es que, por ejemplo, una de las claves de la motivación en el tema de los estudios es que nosotros no enfaticemos tanto la inteligencia de los niños. Cuando hacen algo muy bien, decirles, pero qué inteligente eres, qué listo eres. Cuando nosotros hacemos eso, lo que puede ocurrir es que el niño, cuando tenga dificultad en la vida, y las va a tener porque es así, van a llegar antes o después, el proceso, entonces va a sentir una frustración enorme porque él cree en las expectativas de su inteligencia y no están respondiendo esas expectativas. Incluso puede llevarle a abandonar la recomendación pasaría entonces por elogiar el esfuerzo. Esto es, el trabajo, el esfuerzo. Qué bien has trabajado, me encanta, cuánto te has esforzado en esto, qué bien lo has estado llevando, has puesto mucho empeño y has tenido este logro. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es algo que va a depender de su voluntad. Es algo que ellos van a poder controlar siempre. Ellos van a poder poner esfuerzo en una cosa o no. Eso ya es su decisión. Entonces, no es un elemento externo. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que hace que ellos tengan una motivación intrínseca. Entonces, si ellos logran encontrar ese gusto, en ese sentido de esforzarse y haberlo logrado, y hacer esa motivación interna, lo que va a ocurrir es que en el futuro no van a depender de todo lo externo y van a centrarse en esta motivación intrínseca que hemos dicho. De ahí hay un pasito muy sencillo a, por ejemplo, la motivación en el tiempo y el entusiasmo. Cuando se trata de niños pequeños, cuando hablamos de alumnos, estamos hablando de la motivación en el estudio ahora mismo. Cuando hablamos de alumnos de infantil y de primaria, normalmente son niños que ya tienen ese aprendizaje y esas ganas por aprender de manera innata, normalmente. Otra cosa es cuando vamos avanzando, cuando perdemos ya esa motivación, cursos arriba. Claro, porque ya, por ejemplo, en la adolescencia, primero, los niños cuando están en infantil y en primaria se mueven mucho también por motivaciones externas, que pueden ser también las de la aprobación de los adultos que tienen alrededor. Y después ya, a medida que van avanzando en la adolescencia, entonces ellos ya van adquiriendo una capacidad de razonamiento, de lógica por sí mismos, y empiezan a... Esto además se consolida ese sentido de la inteligencia abstracta, y empiezan a disfrutar aprendiendo por sus propios medios, descubriendo cosas, pueden estar periodos de tiempo más largos haciendo lo que sea, el esfuerzo que sea. Entonces ahí nuestro papel como padres y madres es el de darles una amplia variedad de estímulos que tengan pues de todo tipo externamente. Si nosotros vemos que ellos les gusta alguna actividad, pues llevarles a una exposición que tenga que ver con eso, un museo, o visitar una ciudad donde eso existe. En fin, eso ya depende de qué tipo de cosas. Buscar estímulos sea como sea. Pero es importante que los padres lo hagamos. Porque si el niño cree que es capaz de hacer algo, finalmente será capaz de conseguirlo. Eso es. Albert Bandura, que es de la Universidad de Stanford, seguro que los especialistas que nos puedan estar escuchando lo conocen muy bien, porque es un clásico, pues él habla de la motivación académica, y entonces dice que las creencias de la autoeficacia, o sea, el de creer uno mismo que es eficaz, que puede conseguirlo, van a afectar de una manera muy directa con el nivel de esfuerzo y con la perseverancia, incluso con la elección de actividades que un niño tenga. Hoy hablamos de motivación, pero también de entusiasmo, que es una combinación un poquito de motivación por una parte y de niños optimistas. Eso es. Para la psicología, por ejemplo, el entusiasmo es una combinación de motivación y optimismo, exactamente. Entonces, algo que hay que potenciar sea como sean los pequeños. Sí, del optimismo ya hemos hablado aquí en este programa bastante. Una persona entusiasma
La verdad es que es alguien que cree en sí mismo, o sea, que cree que es capaz de transformar las cosas, que cree que los demás también tienen estas capacidades. Fijaos que es bien importante esto. Cuando tú crees que tú eres capaz y que los demás son capaces, cambia totalmente la perspectiva y es muy fácil entusiasmarte tú y entusiasmar a otros. ¿Te recomendamos un libro, un cuento precioso? Sí. ¿Los secretos de la olla deliciosa? Sí. En este sentido de la motivación y de la creatividad y de la capacidad de hacer las cosas. La verdad es que esta semana pasada he colgado un cuento que bueno, a mí me ha encantado hacerlo porque es el primer cuento animado que he hecho con dibujos animados y tenía precisamente esto detrás. La parte del bailarín brillante, del libro El bailarín brillante, sí, pero sí. Es un cuento pequeñito. Es un cuento pequeñito que recomendamos a nuestros oyentes. Lo pueden ver y escuchar, sobre todo para los niños, en el canal de Cuentacuentos Cubani, que se llama así con V, que está en YouTube. Y ahí hablamos de motivación. Todos estos elementos que hemos hablado están metidos dentro del cuento para que el niño, de alguna manera así a nivel más sutil, pueda entenderlo. Recomendamos, sí, y también si no, el libro de El bailarín brillante y otros cuentos sobre la paciencia. Hablamos de la paciencia y también de la creatividad. Es desde ese punto de vista. Ahí pueden encontrar los niños también aspectos de todo lo que hemos hablado aquí. Araceli, nos vamos con un grande entre los grandes, con un maestro como Pablo Picasso. Ay, me encantó esta cita, es preciosa. Dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Sí, señor, porque si no... Es una maravilla, ¿no? Porque además tú no te imaginas que alguien como Picasso, que lo ves, que era capaz de hacer todo lo que hacía, te lo imaginas que en realidad, y así lo describen, era un trabajador innato, o sea, trabajaba sus 8 horas de un obrero y más. Entonces, es un poco esa idea de que podemos tener que es lo que le podemos transmitir a los niños, que esos talentos que ellos tienen, que sepan que los tienen, que son capaces y que se muevan, que desarrollen ese sentido de esfuerzo, pero esfuerzo disfrutando mucho, sabiendo que pueden sacar todo eso bueno y después todos los resultados, todos los frutos que saquen, qué maravilla, que los disfruten y que lo hagan también para que disfruten otros. Mientras van creciendo, casi nada. Eso es. Araceli, otro valor más en el que hemos profundizado esta mañana. Gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.